Todos los que nos ven por YouTube, es un placer poder llegar hasta sus hogares, hacia los rincones de la tierra. De verdad que nos honran con oírnos, y les invitamos cuando quieran ustedes venir o anden por aquí, por la Argentina, son bienvenidos a este lugar. Será un placer poder conocerlos personalmente. Pero es de gran estímulo saber que Dios nos ha llamado a una vida privilegiada como pueblo de Dios, como ministros también de Dios. Es un privilegio que Dios nos haya llamado a nosotros. Es algo grande, es algo extraordinario cuando uno se pone a pensar del llamado que Dios ha hecho a nuestra vida como criaturas, como personas que no merecíamos verdaderamente que Él nos llamara. Sin embargo, Él nos llamó. Lo tremendo es que el Señor siempre quiso, desde el principio, que su pueblo fueran primero. Primero significa, es una palabra griega que significa protón, que fueran protón, primero. Siempre Dios quiso que su pueblo fuera así. Por eso quiero hablarle de los creyentes protón, de los creyentes primeros. Pero quiero que vayamos a Deuteronomio, versículo 13, que dice así: y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola, solo estarás encima y nunca estarás debajo, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordenó hoy, para que los guardes cuidadosamente. Oyó, el deseo del Señor en ese versículo, o a partir de ahí, era que Israel en todo fuera primero. Pero para eso tenía que obedecer los mandamientos de la palabra que Él les había ordenado. Lo impresionante es que Israel perdió el privilegio de ser protón, de ser primero, porque no pudieron obedecer ni creer a Dios en todo lo que Él les estaba diciendo. Lo bello es que apareció Cristo y cumplió todos los mandamientos y la ley para crear un pueblo nuevo, para que en todo este pueblo nuevo, que es la iglesia, sea protón, o sea, primero, porque Él es el primero y el último. Y es impresionante porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 22, lo dice así, hablando de la persona de Cristo, cuando dice: yo soy el alfa y la omega, el primero, protón, y el último, el principio y el fin. ¿Oyó? Yo soy el primero, protón, y el último. ¿Por qué? Porque en Él se llevaría a cabo todo el plan de Dios. O sea, en Él termina todo el plan de Dios hacia la tierra. Por eso es que los apóstoles y el pueblo que adoptaron el espíritu apostólico en el principio fueron los primeros que abrieron el libro de los Hechos. Porque a ellos los llamó el Señor, hermano, a ser primeros. Lógicamente, los ministros, los 5 ministerios deben de ser protones, primeros. Pero también Dios, en este ángulo que vamos a ver, ya no nos vamos a ver en el ámbito ministerial, que ya lo vimos, sino que ahora lo vamos a ver en el ámbito de creyentes, de iglesia. Entonces, los apóstoles y el pueblo que adoptó un espíritu apostólico fueron los primeros que abrieron el libro de los Hechos, y vemos nosotros el gran impacto que hubo en ese principio. Y los que adopten un espíritu apostólico en este tiempo son los últimos que van a cerrar el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos no se ha cerrado. El libro de los Hechos está abierto todavía, quiere decir todavía Dios se manifiesta y se va a manifestar con milagros, con señales, con prodigios, con maravillas. Bueno,
definamos qué es la palabra protón en todo el sentido para poderlo entender. Protón en física viene del griego tov, T-O-V, y significa primero. Protón es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental positiva. Ya le voy a decir por qué le estoy diciendo esto, porque es importante esto. También la palabra griega tov, protón primero, se asocia con la raíz indoeuropea asterisco per 3, que significa conducir, encima de, primero. Aparte, está presente en un montón de prefijos griegos y latinos relacionados con estar en primera posición. Lo curioso es que el protón fue descubierto en la física nuclear en 1918 por Ernest Rutherford. Lo más impresionante es que que espiritualmente en la Biblia ya estaba plasmado. El hombre la descubrió en 1918 y la Biblia ya hablaba acerca de la palabra protón. En 1 Corintios 12, y esto es maravilloso porque la ciencia nos arroja mucha luz a nosotros de lo que ya el Dios del cielo ha planificado o ya ha profetizado en su palabra. Pero ahí en 1 Corintios 12, versículo 28 dice: y en la iglesia Dios ha designado primeramente, oiga, protón, apóstoles. Segundo lugar, maestros, etcétera. Primero, protones, apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos iban a representar una unción pionera de avance positiva. Porque protón lleva una carga positiva. Y los creyentes debemos de llevar una carga positiva siempre en la vida. Porque eso nos va a marcar, hermano, para ser diferentes los unos de los otros. Cuando tú llevas una carga positiva, porque el Espíritu, su característica es ser positivo, o el lenguaje del Espíritu Santo es positivismo. Pero lo tremendo es que los ministros que son primero para Dios, o los creyentes que son primeros para Dios, son creyentes de avance. ¿Por qué? Porque han adoptado un espíritu apostólico, han adoptado un espíritu profundo primero. Es decir, una mentalidad de conquista, una mentalidad, hermano, de reino. Porque esa es la mentalidad de los primeros apóstoles, y es la mentalidad que debe de adoptar la iglesia, y es lo que quiso Cristo que la iglesia adoptara, porque Israel dejó realmente ese primado, y ahora la iglesia de Cristo debe de tomar esa posición. Por eso Cristo comenzó su ministerio con 12 apóstoles, los cuales serían protones primeros en tiempo, orden y rango. El hecho está que así fue. Aparte, al ser primeros, ellos abrazarían el nuevo mover de Dios en el nuevo pacto para la iglesia. Entonces, Dios desea que los 5 ministerios, como su pueblo, tenga un espíritu apostólico que se caracteriza por llevar siempre una carga positiva. Entonces, cuando alguien viene con una carga positiva, es porque anda en un espíritu apostólico. Porque siempre fue así. Pablo mismo, que fue uno de los protones más importantes, hermano, uno de los primeros, o el primero del espíritu, el que Dios escoge para ir hacia adelante, era una cosa impresionante cuando uno lee de él. Ahora, una característica que distingue a los que son primero es que es un pueblo enviado. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra apóstol viene de la palabra griega apóstolos, que quiere decir enviado. Y Cristo, refiriéndose a ellos, dijo estas palabras ahí en Juan capítulo 20, versículo 21. Dice: Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros.
como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. ¿Oyó? Si usted nota, los que son primeros son enviados. Eso significa, Juan 20:21, eso significa apóstoles. Un apóstol es aquel que es enviado. A eso se le llama apóstol. Entonces, si vemos aquí, los que son primeros son enviados. Tienen conciencia de ser enviados como primeros. Lo bueno que yo miraba es que cuando tú adoptas un espíritu apostólico como lo hizo la iglesia del principio, te conviertes en un cristiano primero para Dios. Un cristiano que va a disfrutar las primeras cosas de Dios. Mire qué glorioso es eso. Ahora, ¿qué significa ser protón? ¿O cuáles son las características de aquellos que son primero? Porque hay características para aquellas personas que se convierten en primeros, en protones. Mire, ser primero tiene que ver con responsabilidad y autoridad, porque es una posición de privilegio. Quiere decir que si yo voy a ser primero en algo, llevo una gran responsabilidad. Es cuando tú te pones en un equipo y te dicen, tú eres el principal, tienes una gran responsabilidad en ello. Aparte, es una posición de privilegio, porque al que se le pone primero es porque tiene una posición de privilegio, ya sea en cualquier ámbito. Por eso los que son primero son pioneros. ¿Por qué? Porque son los que abren camino y trazan nuevos caminos, porque son los que van adelante. Incluso, mire, los sinónimos de la palabra primero incluyen aquellos que son trazadores de nuevas sendas, son exploradores, y como dije, abren el camino. Miren lo que significa ser primero. O sea, qué responsabilidad, ¿no? Para aquellos que hemos adoptado un espíritu apostólico y somos primero. Entonces, ser primero significa ponerse en movimiento, porque si el primero no se pone en movimiento, no pasa nada. Ser primero es tomar el primer paso, tomar la iniciativa. Cuando tú tienes ese privilegio, tienes que hacerlo de esa manera. El creyente tiene que vivir de esa manera, porque de esa manera va a agradar a Dios, y porque Él quiere, en esta etapa del nuevo pacto, Él quiere que su iglesia se maneje de esa manera, porque Israel lo rechazó. Entonces, ser primero también es romper el hielo o conducir por el camino. Son los que conducen, ¿no? Instituir. Son los que inaugurar, encontrar, establecer, actualizar, poner el fundamento. Mire todo lo que es el primero, hermano. Poner la primera piedra también. Introducir, impulsar. O sea que cuando tú te conviertes en una persona primera, todo eso, hermano, te lo pone el Espíritu para que seas de empuje. Y el cristiano hoy debe de ser de ese tipo, el de persona. No importa quién sea, porque el Señor lo que quiere hacer de su iglesia es eso, y eso es lo que quiso hacer también, y lo hizo en el principio cuando la iglesia entendió la mentalidad apostólica. Por eso de un solo pepinazo puso a 12. Mente apostólica directamente. Y la iglesia empezó a caminar con esa mentalidad. Quiere decir que esa mentalidad iba a ser de avance. Iba a ser una mente como la que le estoy poniendo acá, o la que le estoy describiendo. Por eso, hermano, hay cosas que solo los que son primero para Dios pueden hacer. ¿Por qué? Porque son gente de avance. Son gente que no pone obstáculos. Cuando tú eres primero, lo que haces es abrir brecha para que otros puedan pasar. O sea, eso es tremendo, porque si tú eres primero y pones obstáculos, no vas a permitir que otros se desarrollen. Pero en el caso de que el Señor te está haciendo a ti primero como iglesia, debes de ser de las personas que no obstaculizan
lo que Dios está dando, lo que Dios está revelando. Por eso, hermano, el apóstol Pablo era un protón de Dios. ¿Por qué? Porque avanzaba a nuevas regiones y territorios, tanto en lo natural como en lo espiritual, para anunciar el evangelio, para predicar el evangelio, para hablar del evangelio, para presentar a Cristo y enseñarlo desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Hay que enseñar a Cristo desde la perspectiva del Antiguo Testamento, encontrarlo ahí. Y el apóstol Pablo tuvo el privilegio de ser uno de los primeros protones tremendos de Dios y el perito arquitecto de la iglesia, el cual iba a abrir la brecha, hermano, y el cual iba a presentar la gracia, iba a tener el privilegio de que Dios le diera esa honra. Eso sí, uno que es protón es una persona de fe porque cree y actúa sobre lo que Dios ha dicho, porque su compromiso es con Él. Y eso es lo que es un protón, eso es lo que es un creyente protón. Cree y actúa sobre lo que ha creído. Y entonces ahí se glorifica a Dios. También el protón se caracteriza por ser muy dependiente del Espíritu Santo y su dirección. Quiere decir que cuando tú has adoptado ese espíritu primero, protón, mente apostólica, entonces tú empiezas a depender del Espíritu Santo. Él es tu ancla, Él es todo para ti. Él es el que toma la prioridad en tu vida y el que permite que te dirija, y te importa un pepino si los otros no quieren seguir. Vos seguís adelante porque el Espíritu Santo te pone esa fuerza, ese potencial, porque tú sabes que si no dependes del Espíritu Santo, tu vida no va a tener mucho sentido, porque no vas a ser dirigido correctamente. Incluso, mire, los que son primero, ellos rechazan ser controlados por el qué dirán. ¿Por qué? Porque siempre tienen una carga positiva. Siempre levantan, siempre fortalecen, siempre animan. Siempre es gente que, hermano, no se detiene por nada. También los protones no les gusta ser controlados por organizaciones religiosas que rechazan los cambios, que rechazan la restauración, que rechazan la restitución de Dios. No les gusta ser controlados por ellos. ¿Por qué? Porque hay muchos que estancan el evangelio, apagan incluso a la iglesia de Cristo. Y aparte, si alguien cae dentro de la iglesia de Cristo, se vuelven desalmados porque nunca levantan a sus soldados. Y se ha comprobado que el ejército más desalmado de la historia es la iglesia de Cristo, porque no levanta a sus heridos cuando han caído. Y nosotros no estamos para eso, sino para levantar, para animar, para decir que Dios tiene misericordia y que en Dios hay restitución. Y esto es muy fundamental que la iglesia lo comprenda. Es como la última carta para el último tiempo. La carta, yo le llamo, de la restitución de Dios. Dios está restituyendo, levantando, devolviendo todo lo que has perdido, incluso lo que el enemigo se robó, incluso lo que él quitó también, hermano, va a ser devuelto y con creces, porque la Biblia dice que te va a dar hasta saciarte y que jamás será avergonzado mi pueblo. Entonces quiere decir que hay, hermano, hay una promesa tremenda. Si tan solo nosotros, lógicamente, y hemos puesto la premisa para que haya restitución, tiene que haber arrepentimiento si es que se ha fallado. Y ese arrepentimiento va a traer restitución en todos los ámbitos, porque Dios es un Dios de restitución. Pero los que son primero, por eso rechazan, hermano, aquellos que no les gustan los cambios que trae Dios, la restauración. También los primeros, protón, abominan la hechicería, el cautiverio, el misticismo, el sectarismo y el legalismo. Por eso el primer protón del Espíritu Santo, Pablo, dijo estas palabras, y es tremendo ahí en Gálatas capítulo 1, versículos 9 y 10. Como hemos dicho antes, también repito ahora, dice Pablo:
Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que habéis recibido o al que recibisteis, sea anatema, maldito. ¿Por qué? Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Oye? Entonces el punto es que el creyente, como el ministro, debe de agradar a Dios. Y que Él sea lo primero en todo. Para que de esa manera Dios se glorifique. Cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios y no a los hombres, entonces Dios empieza a trabajar con nosotros, porque eso le agrada a Él. Y en esa dependencia, entonces Él empieza a glorificarse en nuestra vida y empieza a restituir aquellas cosas que se han perdido. Entonces nosotros debemos darnos cuenta que Él es el primero en todo. Y los protones viven de esa manera. ¿Por qué? Porque esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Si yo todavía estuviera agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces uno tiene que agradar a Dios. ¿Me entiende? Entonces los que son primero tratan de satisfacer a Dios sobre todas las cosas y descansan sobre las bendiciones y el poder del Espíritu Santo. Y nosotros debemos de descansar sobre las promesas que Él tiene en su palabra, porque Él tiene promesas en su palabra que aún no se han cumplido todavía en nuestra vida, pero que Él las tiene y que a su debido tiempo Él va a darlas por su misericordia. Eso sí, los protones primero, sin el Espíritu Santo, no son nada. Si usted va a ser primero para Dios, tiene que tener en cuenta el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no es nada usted ni yo. Entonces, si nosotros logramos que el Espíritu Santo, hermano, sea la parte fundamental, porque Él es el que está trabajando hoy en su ministerio, o sea, el ministerio del Espíritu Santo dentro de la gracia, al cual se le denominó para que de esa manera Él trabajara en la iglesia. Entonces, recuerden, los creyentes sin el Espíritu Santo, que son primero, no son nada. Lo tremendo es que los que son primero y que caminan con un espíritu apostólico manejado por el Espíritu Santo, operan más allá de lo que se considera razonable. Van más allá, en otras palabras, van más allá de las limitaciones de la razón natural. ¿Por qué? Porque su sabiduría no es terrenal, ni sabiduría, sino que es una sabiduría de lo alto. Porque esa sabiduría que Dios pone a los protones, a los primeros, no es una sabiduría que se aprende en una universidad o en una escuela. Es una sabiduría que viene de parte del Señor para que de esa manera capaciten a la iglesia, capaciten a los ministerios, a los discípulos. Por eso es que es tremendo, por eso van más allá de las limitaciones de la razón natural, porque esa sabiduría es elevada. Y por eso el ministerio apostólico es un ministerio de sabiduría. Y eso resalta en la vida de ese ministerio. Por eso, hermanos, los que son primero no temen sacar a luz las nuevas cosas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están seguros que lo que sacan es del tesoro que puso Dios en su espíritu. Y por eso es que no tienen miedo de vivir tampoco esas cosas, como David, por ejemplo. David vivía en una dispensación diferente a la nuestra. Y él gozaba de grandes verdades de Dios que vendrían en el futuro. Es decir, de la gracia, porque él la gozó. Si no hubiera sido eliminado en la ley. Entonces, por eso Jesús dijo, refiriéndose a este punto, ahí en Mateo capítulo 13, 52, con respecto a sacar cosas nuevas, que no son nuevas en sí, sino que nunca habían salido a luz. Pero leamos, vamos, para entender. Mateo 13, 52, dice, y él les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.
¿oyó? Esto quiere decir que los que son protón, primero, no temen predicar las nuevas verdades de la palabra, que en sí no son nuevas para Dios. ¿Por qué? Porque son de su cofre. ¿Me explico? Es como que uno tenga un collar en un cofre, y de repente nunca lo ha usado. Y lo usa y después de 20 años o 15, qué sé yo, lo usa y se lo pone. No es que sea nuevo en sí, porque ya ha estado ahí, sino que nunca se ha usado. Y así Dios, hermanos, se revela a nosotros, ¿verdad? Y nos da revelación de su palabra, de cosas que otros no pueden ver, pero tú las puedes ver por el Espíritu. Y las sacas y la gente dice, ¿de dónde esas cosas nuevas? ¿De dónde esa nueva doctrina? Como le decían al Señor, no es que era nueva, sino que no la podían ver otros. ¿Sí me entiende? Hay gente que no puede ver con los ojos espirituales lo que otros podemos ver. Y eso es maravilloso, pero eso, hermano, está ahí para que todos podamos disfrutarla. Si nosotros en realidad tenemos una comunión estrecha con el Espíritu Santo y con su palabra. Lógicamente el ministro, el que enseña, el pastor, es el que está constantemente sacando cosas, porque es su responsabilidad para enseñarle al pueblo, para que el pueblo se desarrolle, para que la iglesia se desarrolle. El ministro tiene que ser el primero en, hermano querido, sacar a luz todas esas cosas. Y Dios así, de esa manera, al pueblo le confirma aquellas cosas que lee cuando tiene una comunión con el Espíritu Santo. Es como cuando usted viene aquí a la iglesia y usted tiene, por ejemplo, algo que estuvo leyendo, algo que se le vino a su mente y de repente dice, no, esto me confirma lo que yo estuve pensando. Y esto es maravilloso. Bueno, termino. El Señor desea que los 5 ministerios, como la iglesia, sean un pueblo protón. Primero, un pueblo protón primero es un pueblo con mente y espíritu apostólico. ¿Por qué? Porque esa es la que va a ver la gloria postrera del reino de Dios. Esa es la iglesia que va a disfrutar y que ya está disfrutando las cosas del reino. Que aún aquellas cosas que son para el futuro, la iglesia las puede disfrutar hoy. Los dones del Espíritu en una constancia, por ejemplo, en el futuro va a ser una constancia. Hoy el Espíritu Santo de repente nos presta y entonces ahí podemos usar palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, y ahí uno es usado. Pero va a llegar un momento que los dones van a fluir en nosotros constantemente, porque vamos a llegar a ser como Jesús. Cuando Jesús se una al Padre y nosotros, hermanos, seamos la que estará a la par eternamente con el Señor. Imagínense cómo será usted. Primero en el reino allá, por delegación de Cristo. O sea, imagínense qué mentalidad. Por eso busquemos ser parte de las primicias, la novia, la primera que será levantada en el arrebatamiento. O sea, la iglesia primera, protón, es la que será levantada, porque hay levantamientos, ¿no? Las primicias, la iglesia, la cosecha, ¿no? La gran multitud que nadie podía contar, que será arrebatada en la tribulación. Y el rebusco, ¿no? Si queremos ver a los que ya rebuscan, ¿verdad? Por última vez, como en una cosecha. Se presentan las primicias primero, los primeros, ¿no? Para Dios, ¡ala! ¡Qué tremendo! Que es la iglesia de Cristo que va a ser llevada. Entonces yo quiero ser de los primeros, porque van a haber levantamientos. Bueno, la Biblia lo habla así. A los primeros son los que el Señor viene a escondidas, ¿no? Y le dice, prepárense, porque voy a llevármelos. Hermano, eso va a suceder muy pronto.
Es decir, el Señor va a venir a buscar esa novia que está ardiendo, ¿ah? Porque quiere ser primero. Yo quiero ser de los primeros. ¿Me entiende? Va a ser primera. Es la que arde, la que quiere, la que desea. Primero, protón. Entonces conviértete en un creyente protón, para que en todo seas primero. Primero en llegar arriba a la gloria. ¡Qué maravilla! La pregunta sería, ¿eres parte de la compañía de los que son primero? Si no eres parte, hoy puede unirse a los cristianos que son protón, que son primero para Dios. Por eso es que usted ahora va a encontrar la diferencia de un cristiano a otro, porque hay una enorme diferencia. Si usted mira, por ejemplo, a los jóvenes del principio de la iglesia, del libro de los Hechos, usted va a ver jóvenes extraordinarios, como Tito, como Timoteo, cuando fueron fueron unidos a los apóstoles, o los diáconos que fueron escogidos, hermano, allá en el libro de los Hechos para que atendieran las mesas. Esos muchachos, todos ellos eran gente primera, protón, era mentalidad apostólica. Entonces se asombra la gente cuando miraba a estos muchachos, hermano, pujantes. Y Dios quiere que los jóvenes tengan esa mentalidad, para que Satanás no tome ventaja sobre ellos y los inhabilite. Entonces, cuando entendemos y comprendemos esta fase, lógicamente va a marcar usted diferencia de un joven a otro, o de una persona a otra, o de un hermano a otro, o de un ministro a otro. Por eso nos impacta a nosotros los protones, los primeros. Cuando leemos los Hechos, cuando leemos cómo se manejaban ellos, hermano. Entonces uno, qué bárbaro. Claro, la mentalidad que tenían era lo que, hermano querido, hacía de que ellos rompieran brechas, caminos. Y ahora entiende uno por qué plasmó el Señor esa mentalidad en su ministerio. Porque Él quiso trabajar, porque Él es el apóstol de los apóstoles. Y como papá, Él quería que sus hijos tuvieran esa mentalidad, que sean primero. Y que los últimos, que estamos cerrando el libro de los Hechos, también, hermanos, seamos primeros en eso. Entonces, cuando tú tienes esa mentalidad, difícilmente te deprimes, porque sabes tú de que el Señor está contigo, a pesar de las luchas, de las pruebas, de las dificultades. Bueno, el primer protón, Pablo, las pasó. Ay, y ese sí que pasó cosas tremendas, hermano. Nosotros apenas, pasamos cosas. Hay gente que se achica o se entristece cuando, hermano, viene alguien o a criticarlo, o a hablar de él, o a decirle cualquier cosa, y ya no le sirve al Señor. No, hermano. Esas mentalidades así no le agradan a Dios. Tú debes de darte cuenta que el Señor te ha llamado para que seas primero, porque si eres primero, entonces vas a poder de esa manera dar fuerza a los demás. Yo quiero ser primero siempre para dar fuerzas, un protón que da fuerzas al débil, al que necesita, al enfermo, al ministro, a cualquiera. Y eso es lo que caracterizaba a los primeros protones. Por eso nos deleita ver a un Esteban, un diácono, hermano, un diácono tremendo del Señor. Palabra que tenía era, dice que rechinaban los dientes, hermano. ¿Por qué rechinaban los dientes? Porque no podían defenderse, porque conocían tantas las escrituras que de seguro no tenían cómo defenderse, pues. Parece que podemos ver eso, ¿no? Porque él predicaba y lo único que hicieron es apedrearlo. Y ahí, hermano, Dios se glorificó, le enseñó una visión. Yo creo que no sentía las pedradas. Para mí no las sentía.
Porque si las hubiera sentido, no hubiera dicho, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Es como que, digo, no la sentía en un sentido espiritual, en el aspecto de que es como que Dios lo elevaba a otra dimensión de exaltación en su cuerpo, que no sentía las pedradas. Es tremendo porque, hermano, ha de ser horrible morir apedreado. Y él dice que miraba y sonreía al Señor porque le caían las pedradas, imagínense, hermano, pero miraba al Hijo y al Padre allá y regocijándose: Señor, ahí en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿va? Y recibe mi espíritu. Son las mismas palabras que casi usó, ¿no? Quiere decir que lo exaltaron de tal manera que se fue en victoria, apedreado pero en victoria. Claro, otros podrían haber dicho, no, pero eso es una derrota. Bueno, porque no conocen lo que es espiritual, pues el ámbito espiritual. Pero morir así exaltado es bonito. Pero ya morir en la carne debe ser horrible. ¿Entiendes lo que le quiero decir? O sea, morir que te exalten, pues que tienen todas las piedras que quieran, porque no vas a sentir los pepinazos. Y eso es lo que experimentaban estos hombres, hermano. A otros les quitaron la cabeza, a otros los estiraron, a otros los crucificaron, etcétera. Sin embargo, podemos ver que este tipo de gente que eran protones primero, tenían, hermano, una capacidad que el Espíritu Santo les había puesto. Y nosotros como creyentes debemos de ser protones, debemos de ser primero, para que de esa manera Dios nos promueva en el trabajo, en la empresa, en el rubro que te mueves o que te muevas, debes de ser el primero. ¿Me explico? El que trae la novedad. No hay cosa más extraordinaria que ver a los primeros trabajar, que son los primeros que los ascienden a jefes, son los primeros que terminan su trabajo, son los que hacen bien el trabajo, son los mejores estudiantes, son los primeros. Hermano, yo quiero que mis hijos sean los primeros, ¿verdad que sí o no? Entonces, si yo quiero que mis hijos sean los primeros, entonces tengo que, lógicamente, hacerlos que adopten una mentalidad apostólica. Cuesta, pero hermano, yo lucho por eso. Y mi función es meterla hasta que me vaya de esta tierra. Así, hermano, ellos se rebelen o digan esto, nada, meteles eso. Miren, muchachos, esta es la respuesta. Y de tanto en tanto exhortarlos, ¿verdad? A que sean primeros, a que se pongan las pilas. ¿Por qué? Porque son del linaje de aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Pues nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Cristo ganó todo, para que nosotros fuéramos primeros, para que nosotros fuéramos bendecidos, para que fuéramos los más inteligentes en la escuela, en la universidad, que fuéramos gente de buena representación en la palabra, en tocar el instrumento. ¿Me entiende lo que le quiero decir? En cantar. Yo quiero ser, si usted es músico, si usted es cantante, diga, Señor, yo quiero ser la primera en cantar. No importa que al principio se oiga raro, pero uno se dedica y quiere, porque el primero hace eso, porque sabe que lleva una responsabilidad. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y entonces aquí los jóvenes tienen que ser primero. Mire, si juega un deporte, bueno, sea el primero, sea el que gana. Yo siempre fui un ganador en todos los deportes que jugué. Me encantaba ser primero, hermano. Es decir, que lleváramos los primeros lugares como equipo y que el día de mañana ganáramos. Nunca me daba por vencido. Yo miraba que a veces mis compañeros de juego se daban por vencidos porque iban perdiendo. Y yo no, hermano. Yo desde el principio hasta el final jamás bajaba los brazos. No importa, decía, vamos adelante, muchachos. Yo miraba que los brazos y yo adelante como un hermano, como un guerrero. Porque el protón tiene esa característica, nunca se rinde, va hacia adelante, truene, llueva o relampaguee.
tiene esa característica. ¿Por qué? Porque yo quiero ser primero. Y eso permite que incluso en mi vida de futbolista siempre me llamaban los mejores equipos. Dice, este tipo corre, este tipo se la busca, este tipo se rebusca, este tipo, etcétera. Porque me encantó siempre ser primero. Y porque es una característica que Dios pone y el Señor la honra. Entonces trata de pensar en este día con respecto a esa mentalidad apostólica que hizo Cristo, que la iglesia del principio adoptaba. Y vas a ver cómo Dios te va a promover. Ni siquiera te vas a mover mucho, porque Dios te va a promover y te va a abrir las puertas, los portones. Si sabes esperar en Él, Dios se va a glorificar. Dios lo va a hacer. Y ya lo está haciendo. Y muchos de nosotros vamos a ser más sorprendidos todavía. Porque viene un año extraordinario. Porque estamos cerrando un año extraordinario. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, vamos a orar para que en el nombre poderoso de Jesús el Señor se glorifique en gran manera en nuestra vida. Y que en esta noche, en este día, en esta tarde, en esta mañana, en algunos lugares del mundo, puedan adoptar esta mentalidad. Y vamos a orar delante del Señor. Cierre sus ojos para la gloria del Señor y téngalos ahí. Yo voy a orar primero por los que están ahí viéndonos por nuestro canal de YouTube. Usted que está ahí, en el nombre de Jesús, quiero orar por su vida. Quizás usted no ha recibido a Cristo como su único y personal Salvador. Tal vez nunca ha sido primero, pero hoy el Señor le está dando el privilegio de ser primero para Él. Si tan solo viene a Cristo, Él va a empezar a poner una mentalidad tremenda, una sabiduría especial, algo que solo Él pone, que no es de este mundo, sino que es una sabiduría que viene de lo alto. Si usted nunca ha recibido a Cristo y nunca ha sentido la sensación de ser primero verdaderamente en la vida, este es el buen momento de poder recibirlo a Él. Y para eso no hay mucha complicación. Simplemente tiene que decirle: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme nuevo. Te recibo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Tú que estás ahí también caído quizás. Te derribó el enemigo, pero tenlo por seguro que no estás destruido. Ese es un buen momento para que puedas venir a Él y Él pueda glorificarse en tu vida de nuevo y pueda reconciliarte con Dios. Si estás enfermo, también vamos a orar para que el Señor se glorifique en el nombre de Jesús y así tú puedas ser bendecido a través de esta oración. Padre, vengo delante de tu presencia. Te pido que te glorifique de una manera en especial en cada uno de aquellos que nos está viendo por este canal y aquellos que nos están escuchando por la radio también. Te pido que te glorifique de una manera en especial, Señor, que perdones los pecados de aquellos que te están recibiendo y que ahora, oh Dios del cielo, tú los escribas en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Aquel que esté enfermo, que está dolido ahora mismo, Padre, te pido que te glorifiques, Señor. Nos unimos aquí e intercedemos por cada uno de aquellos que están en el hospital en este momento. Aquellos que están en sus casas con dolores y a punto de partir quizás. Padre, sabemos que tú puedes obrar poderosamente. Ahora nos unimos juntamente con aquellos que están ahí al otro lado, para que en el nombre poderoso de Jesús tú obres y pongas tu mano de sanidad, Señor, y podamos ver el milagro que deseamos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.